Damos la bienvenida al doctor Arturo Carpio, médico neurólogo del Hospital Santa Inés. Bienvenido, doctor Carpio. En Ecuador nos encontramos en una auténtica encrucijada. La necesidad que genera el hambre, el hecho de que los ciudadanos necesitamos suplir nuestras necesidades básicas con una economía paralizada por 2 meses, pero está en el otro lado estas serias advertencias que se hacen precisamente a Latinoamérica sobre lo que puede suceder. Ecuador con varios agravantes, entre ellos las malas estadísticas, cifras oficiales que hablan de 30,000 contagiados, una alcaldesa de la vecina ciudad de Guayaquil que dice que al momento hay 500,000 personas afectadas con el virus activo, vectores transmisores del COVID-19. ¿Cómo enfrentar la situación, doctor Carpio? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Me siento muy a gusto con esta prestigiosa emisora. Yo creo que en primer lugar hay que ubicarnos en el contexto de la enfermedad por el coronavirus. Como sabemos, esta es una enfermedad que recién comienza hace apenas 3-4 meses, entonces no hay nada definitivo respecto al conocimiento de sus aspectos clínicos, epidemiológicos, tratamiento, pronóstico, etc. Esta es una enfermedad como la caja de Pandora, que se abre y nos trae muchísimas sorpresas desde el punto de vista del comportamiento y agresividad. Justamente hace un par de días acaba de salir una publicación de un hospital grande de Nueva York, en donde se han afectado 15 niños con un síndrome raro, un nuevo síndrome de inflamación multisistémica. Entonces, esto nos llama la atención de frente a qué enemigo nos estamos enfrentando. Ahora, yo quisiera abordar las complicaciones neurológicas de esta enfermedad desde el punto de vista de mi especialidad como médico neurólogo, partiendo del hecho que en el 20% de pacientes que se afecta por el coronavirus da síntomas. En la mayoría de ellos lo más frecuente, como sabemos, es la tos y la fiebre, y en casos un poco más graves es ya la dificultad respiratoria o disnea, que incluso amerita hospitalización. Sin embargo, en las últimas semanas ha salido decenas de publicaciones sobre el hecho de que la enfermedad no solamente da síntomas respiratorios, sino que hay alteraciones en muchos otros aparatos y sistemas, por ejemplo, en el aparato digestivo, renal, cardiológico, el sistema inmunitario, el sistema de coagulación, problemas cutáneos y, por supuesto, complicaciones neurológicas. Entonces, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista cerebral, aproximadamente un 30% de pacientes presentan cefalea o dolor de cabeza, mareo y unos síntomas interesantes, entre comillas, que es la disminución del gusto o ageusia y sobre todo la disminución del olfato o abolición del olfato, que es la anosmia. Entonces, este último particular síntoma vamos a insistir un poco, pero también da crisis epilépticas, trastornos de la conciencia debido a cuadros de encefalitis, de meningitis, e incluso se ha reportado cuadros de una enfermedad rara que es la enfermedad de Guillain-Barré, que es una parálisis de todo el cuerpo en forma abrupta y súbita. Decía que es importante resaltar el hecho de la anosmia, la falta de apetito. Muchos pacientes presentan este síntoma como síntoma inicial, como síntoma de presentación del COVID. Y este hecho ha llamado mucho la atención de muchos científicos y neurólogos para proponer de que paciente que presenta anosmia en forma súbita, repentina, debería hacerse la prueba del coronavirus, sin esperar que haya la fiebre o la tos, que es lo clásico. Sin embargo, mucho ojo, como estamos inundados de las redes sociales, en la cual hay cosas muy buenas, pero también hay cosas no tan buenas. Se ha planteado, por ejemplo, en las redes sociales que cada persona o cualquier persona que tenga anosmia se haga la prueba PCR. Ese sería un grave error, porque muchas enfermedades de las fosas nasales cursan con anosmia. Por ejemplo, una simple rinitis alérgica puede tener anosmia, falta de olfato, y no por eso se justifica hacer un PCR, sino simplemente a aquellos pacientes que tienen como síntoma inicial brusco, súbito, sin ninguna
historia previa de este síntoma. A ellos sí es importante hacerles el PCR para adelantarse, si cabe el término, al diagnóstico. Doctor Carpio, sí. Perdón que le interrumpa, muy buenos días. Si bien, como usted manifiesta, esta es una enfermedad nueva de la cual el mundo entero todavía está aprendiendo, como usted mismo lo dijo, es una caja de Pandora que todavía no sabemos a lo que nos enfrentamos. Pero de acuerdo a lo que le escuchamos usted, parecería en este momento que cualquier síntoma, una diarrea, una náusea, un dolor de cabeza, ya podría ser atribuido a una situación, a un caso de COVID-19, es decir, esta enfermedad nos muestra una gran cantidad de síntomas que en algunos pacientes se dan, quizás en otros no, en unos se dan con mayor intensidad, en otros no. Hay pacientes que han presentado únicamente, por ejemplo, problemas gastrointestinales y no problemas que tienen que ver con el tracto respiratorio. Y así se ha dado una serie de casos, incluso se habla también de síntomas como erupciones en la piel, sobre todo en niños y adolescentes. Hay una gran cantidad de síntomas que podrían en algún momento ser consecuencia de la COVID-19. Así es. Hay algunos pacientes que han comenzado con diarrea, por ejemplo, y con dolor abdominal, y luego ha venido ya la fiebre y el resto de síntomas. Ahora, para entender esto precisamente, hay que a su vez entender cuál es el mecanismo por el cual se producen los síntomas no respiratorios. Entonces, como es sabido, la puerta de entrada del virus, del coronavirus, es a través de las vías respiratorias, y el virus se aloja en los alveolos. Los alveolos son pequeños sáculos o bolsitas en donde está el aire que respiramos, y la función de los alveolos es trasladar el oxígeno desde estos sáculos a la sangre a través de la pared arterial, de las arteriolas que están pegadas a los alveolos. Esto ocurre normalmente. Pero ¿qué pasa cuando el virus entra y ataca al alveolo? Se lesiona el alveolo por la presencia del virus y se desencadena una serie de mecanismos de defensa del organismo que se llama el sistema inmunitario. Estos mecanismos seguramente se habrán escuchado, se llama tormenta de citoquinas. No voy a entrar en términos médicos porque no tendría sentido, no me entendería una audiencia que no es médica, pero para decirlo en forma sencilla, se desencadena una serie de trastornos bioquímicos a nivel del alveolo que hace que se inflame las arterias primero, y eso da la llamada vasculitis, y la vasculitis ya entonces inflaman las arterias de todo el organismo, por un lado. Por otro lado, estos trastornos bioquímicos que prácticamente, para decirlo en término coloquial sencillo, envenenan al alveolo y envenenan la pared arterial, también producen coágulos dentro de la sangre, lo que se llaman trombos, el término médico. Entonces, estos trombos de diferente tamaño, pequeños, grandes, microtrombos, viajan a través del torrente sanguíneo y pueden obstruir las arterias de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, obstruyen, por ejemplo, las arterias del corazón, las arterias del riñón, las arterias del cerebro, y pueden dar infartos. Infartos consiste en que la sangre deja de circular en el territorio donde estaba irrigado por determinada arteria, lo cual ya es grave e incluso mortal. Estos coágulos también a su vez viajan a las extremidades, por ejemplo, y taponan las arterias cercanas a la piel y producen estas zonas de equimosis que se ha reportado en la piel de algunos pacientes. Como usted señala, doctor Carpio, hay múltiples síntomas que pueden darse, pasando por infartos cardíacos, infartos cerebrales, también derrames cerebrales se han reportado en personas. Esta sintomatología que usted hablaba en los niños, la clásica neumonía, tan relacionada con el virus, etcétera, etcétera, que habla de una sintomatología extremadamente variable. También la fuerza con la que ataca el virus, que abre muchísimas inquietudes desde el campo clínico, desde el campo médico. Y surgen preguntas como ¿cuánto depende esto del enemigo, del COVID-19? ¿Habrá mutaciones del COVID-19 que atacan de diferentes maneras? ¿Cuánto influye también la edad y la condición física del huésped del virus, del paciente? ¿Cuánto las condiciones ambientales?
Hay diferencia, por ejemplo, entre una contaminación directa, masiva con el virus que pueden sufrir sobre todo médicos que están atendiendo en las casas de salud, a diferencia de una contaminación accidental con una gota atomizada de saliva de una persona contaminada. Son pocas de muchísimas inquietudes que existen. La carga viral, ¿no? En el caso del coronavirus. Entonces no es igual que se pesque el virus en la calle por las gotas de saliva de una persona que esté cercana en menos de 2 metros de distancia, que la gente que estamos, médicos que estamos expuestos en un hospital, efectivamente. Y también influye mucho los llamados factores de riesgo, ¿no? Que son, como se conoce, la tercera edad, sumado esto a comorbilidades como la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras, ¿no? Y justamente en estos pacientes es donde más puede haber estos problemas de comorbilidades y de complicaciones como las trombosis. Puede haber a cualquier edad. De hecho, hay publicaciones de pacientes jóvenes de menos de 40 años de edad en Estados Unidos recientemente, que se publicó una serie de varios jóvenes como 30 o 40 que se murieron solamente en un hospital por trombosis cerebrales. De hecho, hay una publicación reciente en Holanda que menciona que por lo menos el 30% de pacientes que estaban hospitalizados en cuidados intensivos tuvieron complicaciones trombóticas. Entonces, esto es importante por ejemplo, para el tratamiento, ¿no? Como se sabe, hasta el momento de hoy no hay tratamiento definitivo, no existe. ¿Y por qué no existe el tratamiento? Es fácil entenderlo, porque es una enfermedad nueva que tiene pocos meses, y para probar una droga o un medicamento se necesita hacer lo que se llama ensayos clínicos. Los ensayos clínicos consisten en dar el medicamento a un grupo de pacientes y comparar con otro grupo de pacientes a los cuales no se dé el medicamento. Eso se llama grupo control. Entonces, estos ensayos clínicos no se puede hacer en pocos meses, eso necesita varios meses. Pero ante la emergencia de esta pandemia, de esta virosis tan grave, tuvieron que hacerse estudios abiertos, que se llama, o sea, sin grupos control. Eso trae el riesgo de que no haya estudios definitivos, que no haya seguridad en el tratamiento y que más bien haya confusión e incluso riesgos. Un ejemplo, solamente un ejemplo. Hace un par de meses salió la novelería, entre comillas, de la hidroxicloroquina. Y tan fue así de novelería que un presidente de un país de primer mundo lo promocionó. E incluso autoridades de nuestro Ministerio de Salud en el Ecuador también lo promocionaron. ¿Qué ocasionó esto? Que haya escasez del producto en las casas comerciales, en las farmacias, y más bien perjudicó a quienes sí necesitaban el producto, que es como porque se usa en el casos de lupus. Bien, y más bien salió hace pocos días una publicación ya hecho con un ensayo clínico, con un grupo control, y se demostró que la hidroxicloroquina realmente no da casi ningún beneficio a pacientes, no disminuyó la mortalidad, no mejoraron los pacientes, y más bien hubieron riesgos de efectos colaterales como es la arritmia cardíaca, con riesgo incluso de muerte. Ahora, en el caso concreto que estamos hablando de las trombosis, es importante esto. En el caso y para este grupo de pacientes con riesgo de la tercera edad, pacientes con carga viral, como usted mencionaba, muy elevada, etc. Entonces se está indicando la heparina. Este es un anticoagulante y es más, la heparina está ya protocolizada, está ya en los protocolos de las unidades de cuidados intensivos de casi todos los hospitales grandes, que se debe dar a los pacientes estos de riesgo de entrada para tratar de evitar que se formen los trombos. Entonces, y se ha demostrado en publicaciones ya recientes que la heparina disminuye por lo menos un 40% de mortalidad en los pacientes de estos grupos de riesgo. Por lo tanto, este es un medicamento prácticamente de uso ya obligatorio, podríamos decir así. Vamos, doctor Carpio, a lo que está sucediendo en el país actualmente con esta gravísima enfermedad que con tanto conocimiento usted la describe. Nos da la impresión al cierre de esta semana, tras haber observado lo que sucede en las calles, tras escuchar a las autoridades, tras analizar lo dicho por el presidente de la República, que insta a los alcaldes al día de hoy a tomar medidas
para reactivar la economía. Esto queda a interpretación de los alcaldes qué hacer. Nuestra impresión, y perdone la primera palabra, es de que se está generando una sensación falsa de seguridad en el país, llegando a la idea en la mayoría de la gente de que lo peor ha pasado, pero hay advertencias que las hemos transmitido hoy de la Organización Panamericana de la Salud que dicen todo lo contrario, que esto recién está comenzando y que el desescalamiento del aislamiento social tiene que ser tomado con una actitud sumamente conservadora. Aquí en la ciudad de Cuenca, en varias ocasiones, hemos chequeado con respecto a las unidades de cuidados intensivos, a los respiradores o ventiladores que existen en las casas de salud de Cuenca. No han llegado a saturarse, pero son en muy escaso número, que no soportarían una situación de un contagio masivo de la población. Quisiéramos escuchar una reflexión suya al respecto, cómo debemos tomar nosotros, cómo deben tomar nuestras autoridades, en este caso el alcalde de la ciudad de Cuenca, que tiene semana a semana, pues así se va a ir evaluando la situación, en sus manos la decisión de cuánto relajar la situación en esta urbe. Absolutamente de acuerdo que no hay cómo aflojar, si cabe el término, así de pronto, sino que tiene que ser en forma muy progresiva y muy planificada. Por ahora yo pienso que no hay que pecar de optimismo, sino mantener todas las precauciones que ya se conoce tanto a nivel sanitario como a nivel de organización logística gubernamental. Ya va a ser 2 meses. El 16 de este mes son 2 meses y sí creo que se deberá aflojar un poco, si cabe el término, con ciertas medidas para que poco a poco la gente vaya reiniciando sus actividades, sobre todo laborales, para evitar la otra pandemia, que es la económica, la de la pobreza, la miseria que se va a ausentar, la hambruna que puede darse. Ese es el otro lado de la medalla. O sea, no es fácil. Tampoco yo escuché al presidente que hay que copiar lo que se han hecho en países desarrollados. Eso no es cierto. No se puede copiar porque el comportamiento epidemiológico es completamente diferente en cada país y aún dentro del país. Estamos viendo que en Guayaquil fue el epicentro y ahí el comportamiento fue tan grave de la epidemia que se murió tanta gente. En cambio acá en Cuenca fue diferente, aquí no hemos tenido mayor mortalidad y ha sido aquí, digamos, una forma menos agresiva el comportamiento de la vida. Entonces, a lo que voy es que debe evaluarse de acuerdo no solamente al país, sino dentro del país, de acuerdo a las zonas y de acuerdo a al comportamiento epidemiológico del virus, ¿no? Me parece que Cuenca ha sido, la SUAY en general, ha sido la zona del país donde mejor se ha controlado o de menos agresivo ha sido el problema y por lo tanto quizás sería la zona del país, el área del país, la región, en donde podría empezar a aflojar un poco las medidas tan drásticas que hemos tenido hasta ahora. Eso no quiere decir que no se mantenga, por ejemplo, el aislamiento a la gente de la tercera edad, que eso tiene que seguir de largo, y todas las medidas que ya conocemos de distanciamiento, etcétera, y empezar poco a poco a disminuir las medidas estas que hemos tenido hasta ahora. Ahora, doctor Carpio, usted como investigador comprenderá perfectamente que uno de los indicadores y los elementos más importantes para la toma de decisiones son los datos, es la información. En los últimos días hemos tenido información diversa, un día nos dan unas cifras, otro día nos dan otras. Es decir, los alcaldes de los cantones difícilmente han podido acceder a información más certera respecto del comportamiento de esta pandemia en lo que tiene que ver, por ejemplo, a cifras. Si bien los datos a los cuales usted hace referencia aquí en la provincia de la SUAY, la información que otorga el propio sistema de salud, no solamente el público, sino también el privado, puede ser un indicador importante, pero de todas maneras estamos abocados a una falta
de información. Ayer le escuchábamos y lo escuchamos hoy en la mañana a la alcaldesa de Guayaquil hablando de que el 33% de la población de Guayaquil se habría ya contagiado. En lo que tiene que ver a la provincia de la Suay, quizás todavía no tenemos esos datos y no tenemos tampoco las herramientas para que podamos acceder a esos datos. Ahí nos salta la duda y la necesidad de la participación de la academia, del sector de la educación superior, también golpeado recientemente. Sin embargo, los datos son importantes para la toma de decisiones. Absolutamente, y sobre todo las pruebas que hay que hacerlas, que nuestros medios están restringidos por la situación económica y por la falta de apoyo del gobierno, ¿no? En otros países, en los países desarrollados, como hacía referencia el presidente, se han hecho millones de pruebas y de esa manera sí se puede tener un levantamiento de la información y tener información más confiable. Acá no tenemos. En Cuenca tampoco, ciertamente. Tenemos datos indirectos, por ejemplo, la mortalidad. Comparando la mortalidad que nos da el registro civil del año pasado y comparado con los meses de acá, hay mayor mortalidad, por supuesto, casi igual. Entonces eso nos da un dato indirecto de que al menos en la mortalidad nosotros no hemos sido mayormente golpeados. Pero eso no quiere decir que la enfermedad esté en la comunidad. Entonces las cifras son importantísimas y tendría que ser urgente, prioritario hacer las pruebas. Eso es lo que más información y mejor información nos da para tomar decisiones. Doctor Carpio, terminemos no podemos esperar a tomar decisiones definitivas. Terminemos con algo pruebas que tiene que ver con su fuero personal. Incidentalmente, conocimos, usted fue incluido en informaciones que trascendieron al público en una lista de médicos fallecidos. Cuéntenos sobre esta preocupante anécdota. Fue un poco una tragicomedia, porque hubo un homónimo en Guayaquil que se llamaba Luis Carpio, y en Vistazo pidieron, creo, al Colegio de Médicos que les den una lista con las fotos, y no sé si en el Colegio de Médicos o en el mismo Vistazo, seguramente consultaron en el internet Luis Carpio para sacar la foto, y apareció una foto mía, y sacaron la foto sin confirmar la verdadera identidad. Entonces, como ustedes comprenderán, mucha gente, familiares, amigos, ya llamaron a mi casa a dar condolencias, etc. Bien, la revista me ha ofrecido, que de hecho ya me hizo una entrevista, que va a sacar una rectificación y va a aclarar de quién se trata, en mi caso, en mi persona. Sin embargo, ya se dio el susto, y eso revela que lamentablemente en nuestro país a veces se manejan las cosas con ligereza, ¿no? Entonces, sacar una noticia de que se ha muerto una persona sin verificar la identidad es muy grave, es atentatorio a la integridad personal, ¿no? Entonces, esto hace ratos fue hasta motivo, repito, de bromas, pero en la familia fue un momentos preocupantes y de molestia. Pero, insisto, refleja el medio en que a veces nos movemos con la información que se da, que no es verídica. Así es, da cuenta también del riesgo permanente que tienen los médicos, de allí que se le considera un sector muy voluble, pero sí nos lleva a otro tema que la UNESCO lo ha calificado como la infodemia, la circulación de noticias falsas. Hay que cuidar mucho en dónde se lee, a quién se escucha, cuáles son los medios de información. Ahora, con esta avalancha de noticias que existen sobre todo en las redes sociales, pero que lamentablemente en la gran mayoría, hay que decirlo, no se publican noticias debidamente confirmadas. Gracias por habernos atendido, doctor Carpio. El doctor Arturo Carpio es médico neurólogo del Hospital Santa Inés, es investigador honorario de la Universidad de Cuenca y también ha realizado investigaciones para la Universidad de Columbia, prestigioso centro de estudios de la ciudad de Nueva York. Le dejamos en su salida final, doctor Carpio. Muchas gracias, muy amable. Yo simplemente un mensaje final, que estamos combatiendo a un enemigo, es una batalla muy desigual en la cual este enemigo tiene armas letales que no conocemos todavía, y para eso se necesita primero el apoyo decidido del gobierno, el apoyo económico, la participación de la ciudadanía. Es una enfermedad que tenemos para largo tiempo más, y por lo tanto debemos estar
muy bien informados y muy bien concientizados. Por ahora, quédese en casa, esa es la mejor manera, y si por algo hay que salir, tomar las reglas que nos recomiendan las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales del caso. Muchas gracias y esperemos que esto acabe pronto por el bien de todos. Gracias al doctor Arturo Carpio, médico neurólogo.